Ok. eh, bueno, el día de hoy empezamos con esta diapositiva de aquí, en la página 36, ¿no? Para continuar revisando el material de esta materia de electrónica. Ok, nosotros, cuando trabajamos con circuitos eléctricos, nosotros lo que hacemos es trabajar con la energía eléctrica, ¿ya? Cuando nosotros usamos la energía eléctrica como una función del tiempo, ¿ya? En función del tiempo. Entonces, a la energía eléctrica en ese momento se le llama potencia eléctrica, ¿no? La energía con respecto al tiempo, ¿no? Energía sobre tiempo, ¿ya? O en la unidad de tiempo vendría a ser, ¿no? Esta es la fórmula de potencia, la más básica que hay, que tenemos. Ya, potencia es igual a energía sobre tiempo. Ustedes pueden calcular la potencia también con esta ecuación que está aquí, que se conoce como la ley de Watts. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ok? Bien, pero tratemos de comprender lo que es la potencia. ¿Ya? De la energía yo ya les he conversado a ustedes. La energía no es otra cosa que una propiedad de la materia. ¿Ya? Eh, entonces, todos los materiales en el universo poseen algo de energía. La energía nosotros de alguna manera la podemos transformar, ¿no? Recuerden que la energía no se crea, perdón, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? Entonces nosotros hablamos de eso en las clases anteriores, en donde decíamos, por ejemplo, que, no sé, si yo tengo un tronco de madera y deseo de alguna manera ocupar la energía que tiene ese tronco de madera, ¿no? Si es una madera seca, lo que se me ocurre tal vez es quemarlo, ¿no? De esa manera por la combustión. La combustión vendría a ser un proceso de transformación de la energía química que tiene ese tronco en otra clase de energía que es el calor. ¿Ya? Entonces eso sucede, ¿no? Nosotros siempre estamos ocupando nuestra energía, pero la podemos ocupar o sea, lentamente o rápidamente, ¿no? Y ahí viene lo que es la potencia, ¿ya? Es la tasa de cambio, ¿no? De esa energía con respecto al tiempo. Eso vendría a ser la potencia. ¿Cómo se está usando más bien la energía con respecto a un intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo determinado? Ya, a eso se refiere lo que es la potencia. ¿Ok? Eh, Intuitivamente, para comprender lo que es la potencia, a mí me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven un levantador de pesas, ¿no? Esa persona está haciendo repeticiones ahí, está levantando las pesas. Para hacer el levantamiento de pesas, él está ocupando algo de energía, ¿no? Su cuerpo ocupa energía, ¿ya? Si yo le digo a él que que haga unas 10 repeticiones, ¿ya? En todo el día, entonces él habrá ocupado una cantidad determinada de energía para hacer esas 10 repeticiones, ¿ya? Hay un, Siempre va a ser así. Si le digo que levante 5 kilos 10 veces en un día, entonces la energía no cambia, ¿no? Si se dan cuenta, eh, digamos, voy a poner un ejemplo hipotético, no sé cuánta energía se consuma, pero digamos que para hacer ese trabajito, este levantador de pesas requiere 50 joules, ¿ok? Para hacer 10 repeticiones, independientemente del tiempo, ¿ok? Puede ser que él haga 10 repeticiones un día, las otras 10 repeticiones otro día, y así hasta llegar a las 50, ¿no? Se demoró 5 días en hacer los 50 joules o 50 repeticiones, o 10 repeticiones, perdón, porque son 50 joules por cada 10 repeticiones, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Esa es la cantidad de energía requerida para hacer 10 repeticiones, 50 joules, ¿ok? Ya, pero a veces nosotros nos podemos quedar cortos con esta cantidad de información, simplemente la energía necesaria para hacer un trabajo determinado. Ahora, yo, por ejemplo, necesito más información, ¿no? A lo menos si este es un levantador de pesas en un gimnasio, no es lo mismo que esta persona haga las 10 repeticiones en 5 días, ¿sí o no? A que haga esas mismas 10 repeticiones en un minuto, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Ahí, como ustedes pueden ver,
lo que va a cambiar es la potencia que este levantador de pesas está empleando para hacer su trabajo, ¿ya? ¿En qué momento es más potente? ¿Cuándo es más potente? ¿Cuando le digo que me haga en 5 días las 10 repeticiones o cuando le digo que me haga las 10 repeticiones en 1 minuto? O sea, cuando ocupa la energía en menos tiempo. Ahí va a ser más potente, ¿no? Es como que yo tenga aquí, digamos, voy a poner mi fórmula de potencia, pongo 50 joules dividido para 1 minuto, que son 60 segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, me va a quedar 5 sextos de vatio, ¿no? 5 sextos de vatio. Esa es la potencia necesaria. Sin embargo, si yo le doy 5 días para que haga lo mismo, entonces, ¿qué sería? La potencia, la energía que requieren las 10 repeticiones son 50 joules y 5 días, ¿cuántos segundos tiene? Tiene muchísimos segundos. Ya, no estoy seguro, pero no sé cuántos segundos serán. Pongámosle que es un número de 10.000 segundos. No sé cuántos segundos tendrá 5 días. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que la potencia, ¿qué pasó? Se hizo mucho más reducida, ¿no? Quinta uno, aquí la quinta, ¿cuánto sería? 200. Es 1/200 vatios. Un valor mucho más pequeño que antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que en el escenario uno, en este que está aquí, la potencia es mayor y eso lo va a sentir este levantador de pesas. Él va a sentir que el esfuerzo que él hace es mucho mayor. La energía necesaria es la misma para el trabajo que él está haciendo, pero el tiempo que él dispone para hacerlo, al ser mucho menor, él lo va a sentir, ¿no? Si él fuese una máquina, sentiría como máquina el trabajo, ¿no? El esfuerzo que tiene que realizar para poder hacer este trabajo en tan poco tiempo, en apenas 60 segundos. Mientras que si le damos 5 días, mucho tiempo, muchos segundos, la potencia, el esfuerzo que él necesita, yo le estoy llamando esfuerzo, ¿no? Porque algo así más o menos él lo sentiría, ¿no? Como un trabajo, ¿no? Como una tensión en su cuerpo. La potencia, pues, va a ser mucho menor y para él va a ser mucho más sencillo conseguir hacer su trabajo, ¿ya? En términos, prácticos, ¿no? El hecho de que ustedes aquí estén ocupando más potencia, ¿ya? Lo que están haciendo es que los músculos tengan que entregar mayor cantidad de energía en un periodo de tiempo más pequeño. Al final, lo que tienen que entregar son 50 joules, pero como es un periodo de tiempo más pequeño, es como que ustedes esfuerzan mucho los músculos, ¿ya? Mientras que acá, igual los músculos a la larga tendrán que entregar los 50 joules, pero como es un tiempo mucho más extenso, se consigue pues que ellos no sientan, ¿no? No sé, esa tensión, ¿no? Producto de ese trabajo que tienen que realizar. Entonces, esa es la diferencia entre potencia y energía. La potencia es el uso de la energía en un intervalo de tiempo determinado, ¿ok? Y es una cantidad eléctrica muy importante para poder analizar los circuitos eléctricos. Ya nos está diciendo cómo se está ocupando la energía en función del tiempo, ¿no? Podría ser, ya, o con relación al tiempo, llamémosle, ¿no? La energía con relación al tiempo, en un circuito eléctrico, un sistema eléctrico. Ya, es un dato muy, muy importante, ¿no? Ustedes podrían fundir una máquina, ya, si le hacen que consuma demasiada potencia, ¿no? Es más o menos como lo mismo que el levantador de pesas. Imaginémonos que el levantador de pesas es un motor eléctrico, ¿no? Y yo le exijo a este motor eléctrico que transfiere energía hacia una carga mecánica, mucha energía hacia una carga mecánica en muy poco tiempo. Él tal vez no está diseñado para eso, su potencia no es la suficiente, ¿no? O sea, no, la potencia que él puede manejar no es la suficiente como para entregar esa cantidad de energía en ese intervalo de tiempo tan reducido y se puede quemar el motor, ¿ya? Entonces, muchas veces las máquinas eléctricas y los circuitos eléctricos vienen especificados, sus condiciones nominales de operación vienen especificadas en función de la potencia, ¿ya?
de la potencia que ellos pueden manejar. La potencia eléctrica es una cantidad muy importante, ¿no? En el análisis de los circuitos eléctricos. La potencia eléctrica también tiene un triangulito que sirve como para no olvidarse de la ecuación, ¿no? Y funciona igual que el de la ley de Ohm. Si que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale la potencia, la P, tapo la P y me queda el voltaje y la corriente abajo, ¿no? Entonces sería potencia es igual a voltaje por corriente. Si no, si quiero la corriente, tapo la corriente y ¿a qué va a ser igual a la corriente en función de la potencia? Va a ser igual a la potencia dividido para el voltaje. O si no, tapo el voltaje y el voltaje me queda que es igual a P sobre I, ¿no? Ya, pero más fácil, siempre les digo, es aprenderse estas ecuaciones directamente, memorizarlas, ¿no? Son ecuaciones muy sencillitas. Entonces, más bien, uno lo que tiene que hacer es memorizarlas, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos un problema de cálculo de potencia, ¿ya? Nos dice, calcule la corriente que circula por una bombilla que tiene 20 vatios de potencia, ¿ya? Teniendo en cuenta que el voltaje que la alimenta es de 120 voltios. Ya, entonces tenemos un circuito eléctrico nosotros. Aquí lo que tenemos es un circuito eléctrico. Este es el símbolo de la batería. Y acá tenemos una bombilla, ¿no? Ahí está. Este es el símbolo de una bombilla. Ya. Y nos están diciendo que esta bombilla tiene una potencia nominal de 20 vatios. ¿Qué significa que tenga una potencia nominal de 20 vatios? Que ella pues puede soportar 20 vatios, ¿no? O sea, si yo de alguna manera le meto, hago que por aquí fluyan más de 20 vatios, la bombilla se va a quemar, ¿no? O sea, sobre todo si es un valor muy diferente y muy grande en comparación con los 20 vatios. Ahí se quema inmediatamente, ¿no? Si usted le mete un poquito más de 20 vatios, tal vez aguante, ¿ya? Pero no debería superar los 20 vatios, ¿ya? Bien, entonces, esa es la potencia nominal, se dice, de la bombilla. Y nos están dando el voltaje en este circuito. Dicen que es una fuente de 120 voltios. 120 voltios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que nos piden que calculemos la corriente que circula por la bombilla. O sea, yo voy a tener aquí una corriente I, ¿ya? Que circula por la bombilla. Normalmente en corriente continua, nosotros estamos trabajando ahorita con corriente continua. Entonces, normalmente las cantidades se colocan con mayúscula, ¿ya? Porque son valores estables. Entonces, con mayúscula. Entonces, la corriente, ¿a qué sería igual? Esta es la ley de Watt. Yo tendría que aquí despejar la corriente. La corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Si la potencia de la bombilla es 20 vatios, entonces pongo 20 vatios arriba y el voltaje es 120 voltios. Ahí está, ¿sí o no? Se van los ceros, se van los ceros, mitad uno, mitad 6, ¿no? Y quedaría un sexto, ¿no? Un sexto, la unidad de la corriente es aquí son vatios, es el amperio, ¿no? Entonces quedaría igual a un sexto de amperio, ¿ya? 20 vatios sería igual a un sexto de amperio. Bueno, aquí abajo el problema también ha sido resuelto en la diapositiva. Aquí ustedes lo pueden ver. Se ve cómo colocan también los 20 vatios dividido para 120 voltios y da 0,17 amperios, que es un sexto de amperio, ¿no? Ahora, fíjense cómo aquí están haciendo la transformación de amperios a miliamperios. Esto es una práctica bastante común en la electricidad, en la ingeniería eléctrica ya y en la electrónica. Es muy común que cuando nosotros nos encontramos con números ya decimales, números más pequeños, los convirtamos a números más grandes, ¿no? Pero con el prefijo respectivo, ¿ya? Por ejemplo, estas cosas hay que recordarlas, ¿no? Son cosas que no las vamos a revisar de fondo porque se entiende que ustedes las deberían ya conocer. Recuerden que hay prefijos, ¿ya? Por ejemplo, hay los prefijos grandes, por ejemplo, el mega,
el kilo, ya que son prefijos. Por ejemplo, mega es por 10 a la 6, 10 a la 6. El kilo es 10 a la 3, ¿ya? Tenemos los prefijos pequeños también, por ejemplo, el mili, que se representa con la M minúscula, el micro, ¿ya? Y tenemos pues mili, que es igual a 10 a la menos 3, ¿ya? Y micro, en cambio, es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar esta notación, ¿ya? Esta notación le llaman, es notación científica, ¿no? Pero al ser números que son múltiplos de 3, entonces nosotros le llamamos notación de ingeniería, ¿ok? Porque son múltiplos de 3. 3 por 2 es 6, por ejemplo. Ya acá también tenemos múltiplos de 3, ¿no? Siempre que son múltiplos de 3, ahí es que se colocan los prefijos, ¿no? Y a esta clase de notación se le llama, cuando son múltiplos de 3 los exponentes, se le llama notación de ingeniería, ¿ya? Bien, bueno, en tal caso, fíjense aquí, tengo el 0,17 amperios, ¿no? Y lo quiero convertir a, a miliamperios. Entonces aquí hay que hacer la conversión respectiva, ¿no? Entonces yo puedo utilizar pues las fracciones esas, deben recordarse, ustedes seguramente lo han hecho, lo voy a anotar aquí, ¿no? 0,17 amperios lo quiero convertir en miliamperios. Entonces, ¿qué yo haría? Colocaría lo siguiente, que un amperio, ¿cuántos miliamperios tiene? Tiene 1000 miliamperios, ¿ya? Entonces se van los amperios y me quedan miliamperios, ¿no? Y eso es igual, los 0,17 por 1000 vendría a ser igual a 170, ¿qué? 170 miliamperios, ¿no? Que es lo que me queda aquí, ¿no? Miliamperios, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, eso es lo que sería con respecto a este cálculo, ¿no? Aquí lo que hemos visto es un primer uso de la ley de Watt para calcular la corriente en un circuito eléctrico muy básico a partir de valores, por ejemplo, de potencia y de voltaje, ¿ya? Y aparte de eso, en los resultados que hemos obtenido, como son números pequeños, ¿ya? Hemos convertido ese número pequeño a un prefijo, ¿no? Le hemos puesto un prefijo para poderlo convertir en un número más grande, ¿no? 0,17 pasó a 170. ¿Qué cosa? Miliamperios, ¿ya? Ustedes verán que cuando nosotros obtenemos valores en cambio muy grandes, por ejemplo, les pongo un ejemplo, digamos que, no sé, en un problema me sale un valor por ahí de 25, no sé, millones de ohmios. Una resistencia me da ese valor, 25 millones de ohmios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en ese momento? No voy a seguir anotando, ¿no? En mis cálculos 25 millones de ohmios cada vez que asome esto. Yo lo que hago es convertir estos 25 millones de ohmios o colocarles un prefijo para que se hagan más pequeños. Entonces, ¿qué hago? 25, ¿cuánto es aquí? Esto de aquí son millones, ¿no? El millón es 10 a la 6. Por lo tanto, aquí el prefijo es el mega, ¿ya? Entonces, este número vendría a ser 25 mega ohmios. Ese es el número ya con el cual nosotros trabajaríamos, ¿no? 25 mega ohmios, ya por practicidad, ¿no? No vamos a usar este número tan grande, sino más bien 25 mega ohmios, ¿ya? Muy bien. Ok, aquí nosotros tenemos este, un problema, ¿no? Nos dice, en el circuito de la figura, la fuente tiene un valor de 110 voltios y por la resistencia circulan 11 amperios. Calcule el valor de la potencia entregada por la fuente y absorbida por la resistencia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos este circuito, una que tiene una fuente de 110 voltios. Esta fuente entrega una corriente de 11 amperios, ¿no? O sea, yo cuando llego y cierro el interruptor, el switch, ¿qué sucede? Se forma el circuito eléctrico. ¿Y qué va a hacer la fuente? Va a transferir energía hacia la resistencia. ¿Cómo transfiere la energía la fuente hacia la resistencia? A través de esta corriente. Se forma una corriente de electrones que circulan
y dejan aquí una energía, ¿no? Proveniente de ¿dónde? De la fuente, ¿ya? Sale una energía que viene acá a esta resistencia y la resistencia es un dispositivo de transformación de energía. Ustedes van a ver que la resistencia se empieza a calentar. Está transformando la energía de los electrones que están circulando en otra clase de energía que es calor, ¿ya? Para este problema, la corriente que está circulando es de 11 amperios. El voltaje, el voltaje es este que está aquí y como ustedes pueden ver, ese voltaje llega a la resistencia. O sea, el voltaje en la resistencia es de cuánto? De 110 voltios también, ¿ya? Aquí, en este problema me piden calcular la potencia entregada a la fuente. Entonces yo voy a aplicar la fórmula de la ley de Watt y con eso pues puedo calcular la potencia, ¿ya? Entonces, el voltaje es 110 voltios. Ese es el dato que nos están dando, los 110 voltios. La corriente son los 11 amperios que están aquí. Ya, este es el voltaje, la corriente. Y multiplico estas dos cosas y me va a dar 1210 vatios. ¿Ok? Ese es el valor de potencia que la fuente le está entregando a la resistencia. Ya, ese vendría a ser el valor de potencia que la fuente le está entregando a la resistencia. Recuerden que la fuente es el elemento capaz de entregar energía aquí. ¿Ya? La resistencia no es un elemento pasivo, no es un elemento capaz de él proporcionar energía como tal. Lo único que puede hacer eso es la fuente. Entonces la fuente es la que entrega la potencia a la resistencia. ¿Cuánta potencia está entregando la fuente a la resistencia? Pues 1200 vatios. Eso es lo que está entregando. Estos 1200 vatios yo los pudiera convertir a kilovatios. ¿Ya? ¿Cómo podría hacer eso? Entonces me dio potencia es igual a 1210 vatios. Y yo quiero convertir eso en kilovatios. Entonces, ¿qué hago? Coloco 1000 vatios que tienen un kilovatio, ¿no? Entonces se van vatios con vatios y aquí se van esto con esto, ¿ya? Y me quedaría 121 dividido para 100. Eso vendría a ser 1.21 kilovatios, ¿no? Eso es el valor de 1210 vatios, pero con el prefijo kilovatios. O sea, es 1.21 kilovatios. ¿Ya? Ese es el valor que me da, 1.21 kilovatios. Muy bien. Bien, entonces vamos a hablar de la teoría básica de los circuitos eléctricos. Más adelante, ya mismo, en unas cuantas diapositivas, empezamos a hablar o vamos a tocar muy rápidamente unos software, ¿no? Que nos permiten hacer la simulación de los circuitos eléctricos, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, revisemos, revisemos lo que nosotros disponemos aquí. Tenemos este circuito eléctrico. Nosotros ya sabemos que los componentes básicos de todo circuito eléctrico ya tienen que ser el generador de energía, que aquí lo han dibujado como una batería, tiene que ser el receptor de la energía, tiene que ser el conductor, ¿ya? Y hay otros dos elementos que también deben ponerse, ¿no? Es una gran recomendación colocarlos, que es el interruptor y el fusible, ¿ya? Y claro está, los conductores eléctricos, porque sin los conductores eléctricos el circuito no se logra cerrar, no le proporcionamos el camino a los electrones para que ellos se circulen, ¿ok? A través del circuito. Entonces, esos son los componentes básicos de un circuito eléctrico y nosotros tenemos unas leyes, ¿ya? Que dominan, ¿ya? O que gobiernan el comportamiento de estos circuitos. Ya son una de esas leyes, ya las vimos, que es la ley de Ohm, ¿ya? Pero hay dos leyes más que se conocen como las leyes de Kirchhoff. Más adelante las vamos a ver a esas dos leyes, ¿ya? Bien, fíjense cómo el circuito eléctrico aquí pues está dibujado medio artísticamente. Normalmente esto no, ya cuando uno trabaja formalmente con circuitos eléctricos, no dibuja de esta manera los componentes, sino que utiliza símbolos, ¿no? Y ahí se pasa a llamar un esquema eléctrico, ¿no? Utiliza símbolos, por ejemplo, para la batería, un símbolo para el interruptor, un símbolo para la lámpara, ¿no?
y a los conductores eléctricos se los coloca como rayas, ¿no? Que cierran aquí el circuito, ¿ya? Bien, eso es importantísimo, ¿no? Mencionarlo. Entonces, como les decía hace un momento, nosotros vamos a usar dos simuladores en esta clase. Los simuladores lo que hacen es, a través de una computadora, nos permiten ver cómo se comporta un circuito eléctrico, ¿no? Cuando digo cómo se comporta es, por ejemplo, saber cuánta corriente yo tengo aquí en este conductor o qué voltaje hay acá en este elemento y así sucesivamente, ¿no? Eso hace un simulador de computadora, ¿no? De circuitos eléctricos. Y es muy, muy útil, ¿no? Tener estas herramientas para poder nosotros predecir el comportamiento de los circuitos sin necesidad de tener que armarlos, ¿no? Y estar ahí con instrumentos reales haciendo las mediciones. Yo en una computadora armo mi circuito y yo ya veo cómo él se comporta, ¿ok? Uno de los simuladores que nosotros vamos a usar es realmente un sitio web, ¿no? Es gratuito, eso lo hace bastante interesante para nosotros, ¿no? Es gratuito y es bastante poderoso, ¿no? Para la clase de circuitos que nosotros vamos a analizar en esta asignatura, es bastante bueno este programa, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ingresar al sitio web falstat.com, ¿no? Y ahí les van a aparecer unas opciones, ¿ya? Y eligen circuitos, ¿no? Se meten ahí en circuitos y ahí ya les aparece la interfaz para hacer las simulaciones respectivas, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo colocado una resistencia, un inductor, un condensador, un interruptor, una fuente y por acá otra resistencia, ¿no? Esos son los elementos que yo tengo colocados, ¿ya? Y yo puedo entonces ver, como les decía hace un momento, el momento que yo arranco la simulación, la arranco, puedo ir viendo cómo van fluyendo las corrientes, cuáles son los voltajes. Estas curvas que ustedes ven aquí abajo se llaman formas de onda, ¿ya? Son como gráficos en función del tiempo, ¿no? De alguna variable, por ejemplo, el voltaje, la corriente. Aquí veo que son sinusoidales esas variables, ya están fluctuando de manera sinusoidal, ¿ya? Tengo controles también para hacer cambios en la simulación, ¿ya? Bueno, eso vendría a ser este software, el Falstat, ¿ya? Es bastante bueno, como les digo, y lo vamos a emplear nosotros en este curso. Hay otro software que es el Multisim. El Multisim es más poderoso que el Falstat, ¿ya? Lo vamos a utilizar nosotros también en este curso, ¿ok? Eso es algo eh, clave, ¿no? Porque este tipo de software ya son más poderosos y permiten hacer unos análisis un poco más complejos, ¿no? Entonces es fundamental familiarizarse también con el multisim, no solo con el Falstad, sino también con el multisim. Y hay un software que es gratuito, el LT Spice, y este software es muy poderoso, ¿no? Muy, muy poderoso. Tal vez, eh, tal vez se podría decir que es hasta más poderoso que estos de acá, que el multisim, ya que no es gratuito. Pero el problema del Delta Spice es que no es tan fácil manejarlo, ¿ya? No es tan intuitivo como el Multisim o el Falstad, ¿ya? Entonces, bueno, pero está ahí, ¿no? Disponible. El LT Spice no lo vamos a usar nosotros en este semestre, se los estoy mencionando nomás por si acaso ustedes desean profundizar más. Es un software gratuito, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Con respecto a estos simuladores de circuitos. Bien, entonces, nosotros tenemos que todo circuito eléctrico que recibe una excitación, un voltaje, ¿ya? Un circuito eléctrico es un sistema físico, ¿ya? Aquí lo están representando como una caja negra, o sea, nosotros no sabemos qué hay dentro de este circuito. Puede ser un circuito sencillito o un circuito mucho más complejo, ¿ya? Mucho más complejo, ¿no? No muestran el circuito como tal, ¿ya? Lo muestran como una caja negra. Este sistema recibe una excitación, algo que lo excita, ¿ya? Algo que le hace cambiar sus características. Y él responde ante esa excitación con una respuesta, ¿ya? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un circuito eléctrico sencillito, por ejemplo,
el típico que yo he venido dibujando, en donde solo tengo un interruptor y tengo una resistencia, así, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí, esto de aquí es un sistema, ¿no? Un sistema físico. Todo esto es un sistema físico, un sistema eléctrico físico, ¿ya? Entonces, yo puedo llegar y llego y bueno, eso tiene un voltaje, yo cierro el interruptor y ¿qué va a pasar el momento que yo cierro el interruptor? Empieza a haber una circulación de corriente a través de esta resistencia. Empieza a haber una circulación de corriente a través de esa resistencia, ¿no? Si se dan cuenta la palabra, empieza a haber, o sea, hay una respuesta. El circuito responde a la excitación de voltaje. El voltaje es la entrada en este circuito. El elemento, la resistencia, ¿no? Que tiene, que está limitando, ¿no? La corriente en este circuito. Y ahí hay una respuesta en el circuito, o sea, hay una corriente que asoma al momento que yo cierro y armo mi circuito. Entonces, los circuitos responden ante una excitación. Normalmente la excitación es el voltaje, ¿ya? Es el voltaje. Y yo puedo predecir la respuesta. Puedo determinar cuál va a ser la respuesta del circuito utilizando las leyes disponibles para analizar, ¿no? La situación. Una de esas leyes es la que ya vimos hasta ahora nosotros, que es la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, la corriente, como les digo hace un momento, es la respuesta del circuito. Yo puedo predecir el comportamiento sin necesidad de armar el circuito y medir con algún instrumento. Con las matemáticas, con papel y lápiz, yo puedo hacer el cálculo respectivo de esa variable, ¿no? De la respuesta, la corriente. ¿Ok? Entonces, todo circuito eléctrico que recibe una excitación, un voltaje, se manifiesta con una respuesta de corriente, ¿no? Corriente. Uno de los principales planteamientos utilizados para analizar circuitos eléctricos, es decir, para ver qué sucede con la respuesta del circuito ante una excitación, es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos permite analizar los circuitos eléctricos. Es una ecuación matemática con la cual, si yo tengo los datos, puedo hacer cálculos o predicciones de las variables, las cantidades eléctricas que ahí tienen, ¿no? Por ejemplo, la corriente, del voltaje o de la resistencia, ¿ok? Bien, nosotros tenemos entonces este circuito eléctrico simple, de él ya hemos hablado algunas veces. Recuerden, las partes del circuito eléctrico simple son los conductores, ¿no? El circuito eléctrico siempre va a tener un conjunto de conductores y estos proporcionan un camino de poca resistencia. Los conductores tienen poca resistencia eléctrica. Se diseñan para no ejercer oposición prácticamente a la corriente. Ya, o sea, tiene una resistencia bien bajita y eso le permite a la corriente encontrar el camino adecuado para circular, ¿no? Sin oposición a que ella circule. ¿Ok? Eh, muy bien. Tenemos la fuente de energía eléctrica, ¿ya? El voltaje. Cada vez que ustedes vean la cantidad eléctrica, voltaje, piensen en energía eléctrica, ¿ya? Voltaje es energía eléctrica, eso es el voltaje. Entonces, la fuente que ustedes ven aquí suministra a ella la fuerza necesaria para impulsar una corriente de electrones a través del circuito, ¿ok? Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando yo le meto un voltaje, aparece un campo eléctrico aquí en el circuito y eso genera las condiciones para que los electrones empiecen a desplazarse de átomo en átomo, ¿no? A circular, ¿no? Aparecen fuerzas eléctricas que hacen que ellos se muevan, ¿ok? Esta fuerza entonces se expresa en voltios, ¿no? El voltaje. La corriente producida se expresa en amperios, ¿ok? La corriente producida en el circuito se expresa en amperios. Y los circuitos eléctricos pues también tienen la carga, ¿no? La carga es justamente lo que recibe la energía eléctrica, ¿no? En mi circuito eléctrico. Es el objetivo final, ¿no? La energía eléctrica tiene el objetivo de llegar, la energía eléctrica que sale de la fuente, tiene el objetivo de llegar totalmente a la carga. La carga en este circuito es una resistencia, ¿ya? Ese es el asunto. Espérenme un segundo. Bien, entonces, eso sería, ¿no? La carga, la energía eléctrica tiene que llegar a la carga. En un circuito eléctrico, por ejemplo, que tiene
No sé, digamos que tiene un motor eléctrico, nuevamente el motor. A mí me interesa que la energía que proviene de la fuente llegue al motor, no que esa energía se me vaya a quedar aquí en el interruptor o se me vaya a quedar por aquí en los conductores eléctricos, ¿no? Sino que más bien esa energía en su totalidad llegue a la carga, al motor, ¿no? Ese es algo básico, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva la carga es una resistencia, ¿no? Y nos están diciendo lo siguiente, dice, una carga la cual convierte la energía de los electrones en movimiento en otras formas de energía, ya en este caso está representada por una resistencia R, ¿ya? La cual convierte la energía eléctrica en calor, ¿no? Transforma la energía eléctrica en calor. La resistencia se expresa en ohmios, esa es la unidad de la resistencia, ¿ya? En el resto de este capítulo, pues nosotros vamos a asumir que la carga o cargas, que la carga o cargas de un circuito son resistencias puras, ¿no? Nosotros realmente vamos a ver varios circuitos eléctricos con resistencias, ¿ya? Y vamos a asumir pues que se tratan de resistencias de elementos totalmente resistivos, ¿no? Eso sí es importante mencionarlo. Aquí mencionan un elemento adicional que es el interruptor, ya el cual actúa como elemento de control del circuito, regulando el paso de corriente hacia la carga. Los interruptores no solo ayudan a controlar, ¿no? A desconectar los circuitos para que la corriente no siga circulando, también son fundamentales para poderle hacer mantenimiento a los circuitos. Si yo no soy capaz de eliminar o de remover los caminos, ¿no? Que permiten el paso de la corriente, con un interruptor, entonces yo lo que tendría es un circuito que siempre está conectado, ¿no? Y no le podría hacer mantenimiento fácilmente a ese circuito. Me tocaría tal vez intervenir alguna parte del circuito, alguna parte que no está hecha para ser interrumpida o fácilmente, ¿no? Y eso es hasta riesgoso, no me puedo salir electrocutando. Entonces, los interruptores están diseñados para hacer interrupción de la circulación de la corriente eléctrica de forma apropiada, de forma segura. La ley de Ohm es una de las principales leyes que gobiernan a estos circuitos, ¿ya? La ley de Ohm relaciona las tres cantidades básicas de un circuito eléctrico que son la corriente, el voltaje y la resistencia, ¿ya? La ley de Ohm dice que es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico, que esa intensidad es directamente proporcional al voltaje aplicado, ¿no? Y inversamente proporcional a la resistencia del mismo circuito, ¿ok? Eso nos dice la ley de Ohm. Bien, nosotros tenemos aquí otra vez un problema. Nos dice lo siguiente. En el circuito eléctrico de la figura, el voltaje entregado por la fuente tiene un valor de 110 voltios. Y la resistencia ofrecida por la carga, recuerden, la carga es el componente que recibe la energía eléctrica, por la carga, la resistencia ofrecida por esa carga tiene un valor de 10 ohmios. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por el circuito? ¿Ya? Nos dicen que apliquemos la ley de Ohm. Ya nos están diciendo cómo lo vamos a resolver. Pero analicemos, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos de datos en este problema? Tenemos de datos en este circuito, los datos que nos están dando son el voltaje, la resistencia y nos piden que calculemos la corriente I, la corriente I. ¿Ya? Incluso ya nos están dando aquí, apliquen la ley de Ohm para hacer la solución, para obtener la solución. Ya, la ley de Ohm, ¿cuál es? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces, me están pidiendo que calcule la corriente. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es despejar de esta ecuación la corriente porque ya tengo los otros datos. Yo tengo el dato ya de voltaje, tengo el dato de resistencia, únicamente me está haciendo falta el dato de la corriente. Entonces, voy a hacer eso, despejo la corriente, aquí la voy a despejar y me queda que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es igual a 110 voltios en este circuito. La resistencia me dicen que es 10 ohmios. Entonces tengo 110 voltios dividido para 10 ohmios y me queda 11, ¿no?
Voltios sobre ohmios es amperios. Entonces son 11 amperios. Esa es la respuesta de este problema. Bastante sencillo. Se utiliza la ley de Ohm, que es una ecuación bastante simple, muy pequeña, y pues hago los cálculos. Veamos. Aquí en la diapositiva lo han resuelto el problema. También a ellos les da 11 ohmios, perdón. No voy a borrar esto para que se pueda ver que el resultado es 11 ohmios. Ahí está. Muy bien. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice lo siguiente. En el circuito eléctrico de la diapositiva anterior, o sea, de esta diapositiva de aquí, en ese circuito, el voltaje que entrega la fuente, entregado por la fuente, ahora es el doble, ¿ya? Es decir, tiene un valor de 220 voltios. Y la resistencia ofrecida por la carga es la misma, 10 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente que circula por el circuito? Aplique la ley de Ohm, me están diciendo, ¿no? Ese tip me dan. Aplique la ley de Ohm. Entonces, si me dicen que aplique la ley de Ohm, aquí sería fácil, ¿no? Recuerden, la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia y me están pidiendo determinar la corriente. Aquí yo tendría que simplemente despejar la corriente, porque los otros datos ya los tengo. Tengo el dato del voltaje y de la resistencia. Entonces, despejando la corriente de la ley de Ohm, reemplazando luego los valores de voltaje y de resistencia, yo calculo la corriente en este circuito. ¿Ok? Pero eso es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, vamos nosotros a analizar un poquito más a fondo este circuito. ¿Ya? Analicémoslo un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, nosotros tenemos, dice que es el circuito de la diapositiva anterior, ¿no? Y el voltaje se está doblando, o sea, hace dos veces más grande. Este es el circuito, entonces, de la diapositiva anterior, este de aquí. Ustedes pueden ver que está siendo alimentada la carga con 110 voltios. ¿Ya? Me están diciendo que ya no tengas 110 voltios, ya no tengas 110 voltios, sino 220 voltios. O sea, llegaste y multiplicaste por 2 al voltaje, lo duplicaste al voltaje, le estás metiendo dos veces más voltaje que antes. 220 voltios es ahora. La resistencia eléctrica en este circuito es la misma, no está cambiando. Nos mantenemos con 10 ohmios, ¿ya? Si el voltaje es energía eléctrica y la corriente no es otra cosa que la respuesta de meterle el voltaje al circuito, ¿sí o no? Le llaman, es la excitación, ¿no? Perdón, la excitación es el voltaje y la respuesta es la corriente. Entonces yo dupliqué la energía, la cantidad de energía eléctrica que le metí al circuito y la oposición al paso de la corriente se mantuvo, la mantuve constante. Entonces, ¿qué creen intuitivamente? O sea, analizando el asunto, ¿qué debería pasar con la corriente? ¿Qué creen que va a pasar con la corriente si yo llego y duplico el voltaje, la energía eléctrica la hago dos veces más grande, manteniendo a la resistencia igual que antes? ¿Qué debería pasar con la corriente? Piensen unos segundos. Ok, continuemos. Lo que va a suceder aquí es que si yo duplico el voltaje, manteniendo la resistencia constante, la corriente se me va a duplicar también, ¿ya? Recuerden que la corriente es la respuesta a la excitación. Si yo duplico la excitación, yo lo que voy a conseguir es que esa respuesta se haga dos veces más grande. ¿Por qué? Matemáticamente es debido a la ley de Ohm, ¿no? Intuitivamente es porque le metí dos veces más energía, entonces la respuesta va a ser dos veces más grande también, ¿no? Se esperaría algo así. Ya, entonces, eh,
En este circuito, pues ahora el voltaje es el doble. Antes era 110 voltios dividido para la resistencia, que es 10 ohmios, nos daba 11 amperios. Ahora el voltaje se hizo dos veces más grande, 220 voltios, dividido para la misma resistencia de antes y la corriente se me duplicó. En el problema anterior, que era 110 voltios, nosotros teníamos una corriente de 11 amperios. 11 amperios. Ahora tenemos una corriente de 22 amperios. ¿Ya? Entonces, la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Si yo aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta también proporcionalmente, ¿ya? Al cambio que yo le hice al voltaje, ¿ya? Bien, acá nosotros tenemos otro problema, otro ejemplo. Nos dicen nuevamente para para el circuito de la página 44, o sea, para este circuito, el primero que nosotros vimos, ¿ya? Ese mismo lo seguimos analizando. Para ese circuito de ahí, nos dice que el voltaje entregado por la fuente ahora es constante, se mantiene, ¿no? No lo hemos cambiado. Seguimos con 110 voltios como inicialmente. Ahora la que cambia es la resistencia, ¿ya? ¿Qué sucedería con la corriente entonces? La resistencia está cambiando a 20 ohmios, antes era 10 ohmios. El voltaje se mantiene constante, 110 voltios. No lo subí ni lo bajé. La resistencia sí subió a 20, el doble subió. ¿Cuánto sería la corriente entonces por el circuito? ¿Qué creen que va a pasar con la corriente? ¿La corriente va a disminuir, va a aumentar? ¿Qué sucedería con la corriente? Piensen unos segundos, por favor. Bien, lo que vamos nosotros a tener aquí es que la corriente va a tener que disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colocándole más resistencia al circuito y la energía eléctrica no la hemos aumentado, la hemos mantenido, 110 voltios, ¿ya? Esa es la excitación del circuito, 110 voltios. La resistencia la subí al doble. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la corriente? La corriente va a caer, ¿no? Justamente porque la resistencia también es la oposición al paso de la corriente, ¿no? Entonces, si yo la duplico, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperan que pase con la corriente? Va a reducirse a la mitad. Fíjense, yo tengo los 110 voltios del voltaje, tengo 20 ohmios y ahora la corriente pasa a ser la mitad de lo que era antes, ¿no? Inicialmente, recuerden, era 11 amperios cuando yo tenía 10 ohmios, pero yo aumenté a 20 esta resistencia y mantuve el voltaje en 110. Entonces, ¿qué pasa? Que dupliqué aquí la resistencia y se me va a la mitad el amperaje. 5.5 amperios. ¿Ya? Esa vendría a ser pues la solución. Entonces, la intensidad de la corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Si yo aumento la resistencia, la corriente disminuye, ¿no? Hay esa relación inversa entre la corriente y la resistencia del circuito. Tenemos ahora este problema de acá, ¿ya? Nos dice lo siguiente, en el circuito eléctrico de la figura, el voltaje entregado por la fuente es desconocido. No conocemos el voltaje que entrega la fuente. Sin embargo, sí tenemos los datos de corriente y tenemos el dato de la resistencia de la carga. Entonces, de acuerdo a eso, ya el problema dice lo siguiente, ¿no? Dice que la resistencia ofrecida por la carga es de 6 ohmios y la corriente que tiene el circuito es de 2 amperios. ¿Cuál es el valor del voltaje de la fuente de alimentación del circuito? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor del voltaje de la fuente de alimentación del circuito?
yo puedo aplicar la ley de Ohm para hacer el cálculo de ese voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué yo haría? Multiplicaría la corriente por la resistencia, voltaje igual a corriente por resistencia y me queda 12 voltios. Esos 12 voltios son los que están aquí, en este elemento. Yo estoy calculando en este momento el voltaje en este elemento, pero este elemento está conectado directamente, él está conectado, perdón, él está conectado directamente. Miren, este conductor de aquí llega y se conecta directamente, hace que se conecten los terminales directamente, ¿no? De la resistencia y del voltaje y de la fuente. Y por acá abajo también este terminal de aquí y este terminal de acá están interconectados por el conductor que está aquí. Eso quiere decir que estos dos elementos eh, tienen un tipo de conexión que todavía no la hemos visto, la vamos a revisar con más detalle, pero este tipo de conexión así se conoce como conexión paralelo, ¿ya? Paralelo. Entonces, el voltaje de este elemento, debido a la conexión paralelo, va a ser el mismo voltaje que tiene la fuente. Entonces, yo al calcular el voltaje de la resistencia, estoy ya respondiendo el problema, ¿no? Porque aquí me preguntaban cuál es el valor del voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, la resistencia está conectada en paralelo con la fuente. Quiere decir que el voltaje que yo calculé de la resistencia, que es 12 voltios, es el mismo voltaje de la fuente. Este de aquí es el mismo voltaje de la fuente debido, eso es, a que nosotros aquí tenemos una conexión paralelo. Ese tipo de conexión en donde los terminales se comparten de esa forma se llama conexión paralelo y ahí inmediatamente uno dice que todos los elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje. Por eso yo cuando calculé aquí el voltaje de la resistencia, este es el voltaje de la resistencia, resulta que es el mismo voltaje de la fuente, ¿no? Porque están conectadas en paralelo ambos elementos, ¿ya? Bien, aquí nosotros tenemos un problema, nos dice lo siguiente. En el circuito eléctrico de la figura se tiene una fuente de alimentación de 24 voltios. Tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios. Medimos la corriente en este circuito y dicen que da 3 amperios, aquí la han dibujado, y nos piden calcular la resistencia. Aplique la ley de Ohm. Nuevamente, muy fácil, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. De aquí yo despejo la resistencia, que sería igual al voltaje dividido para la corriente. El voltaje es 24 voltios y la corriente es 3 amperios, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? Entonces sería tercera 1, ¿ya? Tercera 8. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí de respuesta son 8 ohmios, ¿no? Ujú. Esa sería la respuesta. Bien, y eso es lo que aquí en esta diapositiva colocan, ¿no? 8 ohmios. Ahí está hecho el cálculo. Voy a borrar las anotaciones para que se pueda ver la diapositiva, ¿no? Y ahí está hecho el cálculo. Da 8 ohmios. Muy bien. Ok, bueno, por el día de hoy vamos a llegar entonces hasta esta diapositiva, la de la página 48. Y una clase más seguiremos revisando estos temas, ¿no? De los cálculos de los circuitos eléctricos con la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm, ¿no? Son cálculos de circuitos eléctricos muy básicos que nos permiten empezar a familiarizar, ¿no? Con los análisis de los circuitos eléctricos más complejos que más adelante vamos a realizar. Llegamos hasta aquí entonces con esta clase. Gracias.